Dios con alegría toda la tierra. Cantan la gloria de su nombre. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantan la gloria de su nombre. Poned en gloria su alabanza. Decida Dios. Cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras. Toda la tierra te alabará, toda la tierra canta tu nombre. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Tenemos su cuadro acá en esta parte de la Iglesia. Nos encomendamos a él, un amante de la Escritura, para que sea él quien también nos enseñe a amar la Escritura, porque de esa manera pues estamos afinando cada día más nuestra fe. En esta Eucaristía oramos por nuestro hermano Luis Humberto Fajardo Gómez, intención de su esposa, hijos y nietos. Pedimos a Dios que en su infinita misericordia le haya perdonado sus faltas a Luis Humberto y que Él interceda por nosotros y especialmente por sus seres queridos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hagamos un breve examen de conciencia, reconozcamos ante el Señor nuestras faltas y pecados y supliquémosle su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Me pondré, puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé pues soy humano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone, Dios amigo. Oremos. Oh Dios, que diste al presbítero San Jerónimo un dulce y vivo afecto por la Sagrada Escritura, conceda a tu pueblo alimentarse cada vez más con tu palabra y encontrar en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos la palabra del Señor. Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el pueblo entero se reunió como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras
trajo el libro de la ley ante la comunidad. Hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón, leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas. Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor rostro en tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo que permanecía en pie. Leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Vayan, coman buenos manjares y beban buen vino, e inviten a los que no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No se pongan tristes, el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo diciendo: Callen, no estén tristes, porque este día es santo. Así que el pueblo entero se fue a comer y beber, a invitar a los demás y a celebrar una gran fiesta, porque habían comprendido lo que les habían enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. En presencia del Señor, caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72, y los mandó delante de él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él.
y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino. Mire que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalia, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y si allá hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz, si no volverá a ustedes. Quédese en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas digan: hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, no lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Queridos hermanos, cada Eucaristía es un momento muy especial que Dios nos concede en nuestra vida. Es reunirnos en torno a Jesús, al medio de Él, para poder compartir con Él y de esa manera afianzarnos en nuestra vida cristiana. Bien dice nuestra amada Iglesia que la Eucaristía es como la fuente de nuestra vida cristiana. Aquí nace todo lo que somos nosotros como cristianos. Y también la Eucaristía nos permite entender hacia dónde va la vida cristiana. Dios nos llama y al mismo tiempo nos convoca y nos reúne, pero también como que nos envía. Y por eso toda nuestra vida cristiana ciertamente será siempre en esta clave eucarística. Porque nos reunimos en torno al Señor, compartimos con Él y salimos para después testimoniarlo en medio del mundo, en medio de nuestra familia, de nuestra comunidad. Hoy, de una manera muy especial, San Lucas nos presenta como el segundo envío misionero que Jesús hace. Y llama a 72. Y les va dando como todas las recomendaciones que hay que tener en cuenta. Es como cuando un papá o una mamá, de la partida de un ser querido, de un hijo o alguien muy especial, empieza a decir las recomendaciones: lleve esto, aquello, tenga en cuenta esto. Es como las instrucciones muy propias que le da Jesús a los discípulos al enviarlos. Y lo primero que les coloca es algo muy especial, porque Jesús les dice a los discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies. En otras palabras, los envía siempre con esa intención de que la labor que van a hacer ellos siempre va a ser iniciativa del Padre. Rueguen al dueño, o sea, rueguen al Padre, para que lo que van a hacer, háganlo siempre en su nombre. Y creo que es una invitación para todos nosotros. Cada día, cada instante, siempre en nombre de Dios. Cualquier cosa. Vayan, pero vayan sabiendo que es abundancia, que hay necesidades, pero vayan siempre rogando a Dios, rueguen a Él, siempre en nombre del Señor. Y después, pónganse en camino. Es una actitud muy propia. Quizás nuestra vida de fe es siempre en camino, a nivel físico y a nivel espiritual. No se detengan en el camino, pónganse en camino. Toda nuestra vida cristiana es un continuo avanzar. Pónganse en camino. Y en la medida, a nivel espiritual, es una invitación muy hermosa, porque es continuamente no conformarnos, es que aquí llegué a mi vida cristiana. Pónganse en camino continuamente, a avanzar, a mejorar, a superar deficiencias, a ir siempre con la alegría y con el gozo, en camino. Es una actitud muy propia que también María nos enseña. Porque cuando el ángel la dejó, ella de inmediato se puso en camino. De inmediato se puso en camino. Los apóstoles que estaban encerrados en Jerusalén, apenas llegó el Espíritu Santo, se pusieron en camino. Y siempre la vida de la iglesia va a ser siempre esta actitud. Pónganse en camino. Mire que los envío en medio de lobos, en medio de dificultades. O sea, el ponerse en camino es saber que vamos en medio de dificultades, con problemas. Pónganse en camino y vayan con la docilidad. No lleven ni alforja, ni sandalia, nada. Siempre vayan como ligeros de equipaje y vayan siempre anunciando la paz.
Donde lleguen a cualquier persona, cuando lleguen a una casa, la paz es a esta casa. Y si allí hay gente de paz, les dice Jesús a los discípulos, esa paz descenderá sobre ellos. Dese cuenta de las características propias de un cristiano. Un hombre que va siempre, un hombre, una mujer, un niño, un joven, que va siempre rogándole al Señor. Pero que va siempre en esa actitud, continuamente de camino. Y al mismo tiempo, sabiendo la situación, no es que desconozca la realidad, en medio de lobos, con dificultades, con problemas, pero anunciando la paz. Si uno quiere vivir esta vida cristiana con esos principios, como esas recomendaciones que da Jesús, implica para nosotros acercarnos a Él con todo el corazón. Y eso es lo que hizo hoy San Jerónimo, que celebramos hoy su día. Porque fue un hombre que nació en un ambiente muy especial. Y hoy Dios le concedió un día de conocer a Jesús y se convirtió, cambió. Se hizo bautizar. Y empezó su inquietud siempre muy intelectual. Se enamoró de la Escritura y empezó a traducirla. Había una versión antigua de la Biblia que la habían traducido del griego y el hebreo al latín. Y había una versión. Y él tomó esa versión y la organizó. Él fue el que en la iglesia organizó la Vulgata, que es una edición de la Biblia en latín. Y él fue el que la tradujo. Él es el autor de la Vulgata. Prácticamente es como la Biblia oficial aún hoy en día de la iglesia, una traducción latina. Pero fue enamorado de la Escritura, tanto que llegó a afirmar y a tener una afirmación muy hermosa. El que desconoce la Escritura, desconoce a Cristo. Y conocer la Escritura es conocer la sabiduría de Dios. Por eso San Jerónimo nos invitará siempre a escudriñar el texto bíblico, a alimentarnos de él, a fortalecernos en él. Porque de la medida que nos acercamos a la Escritura, al texto bíblico, conocemos qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y vamos buscando los lineamientos propios de nuestra existencia y de nuestra vida cristiana. Es lo que en la primera lectura que hemos leído de Nehemías ocurrió. Porque el pueblo de Israel estaba en otras tierras, había sido deportado. Y cuando regresan, el sacerdote encontró un libro, encontró un texto y empezó a proclamarlo. Y Esdras empezó a proclamarlo y toda la gente escuchando la palabra de Dios hasta lloraban y después los invitan, vaya y hagan fiesta porque hemos encontrado este libro y hemos escuchado la palabra de Dios y lo que Dios quiere de nosotros. Y se convirtió en toda una gran fiesta y en toda una gran celebración. Coincide con este día de San Jerónimo porque nos hace ver el valor, el sentido, el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestro caminar y en nuestra vida cristiana. Por eso, dejémonos pues iluminar por esas indicaciones que da Jesús en este día, de ser personas que, así como le recomendaba a los discípulos, siempre en nombre de Dios, siempre conscientes de la realidad que estamos viviendo, pero siempre disponibles, ligeros de equipaje, sabiendo que es Dios mismo que nos da su palabra y sabiendo que Él mismo nos da la gracia para afianzarla y llevarla siempre adelante. En medio de todo ese ambiente, anunciar la paz, y con la docilidad y con la escucha de la palabra de Dios, como lo hizo San Jerónimo. Que María Santísima nos ilumine y nos acompañe en nuestro caminar. Que así sea. Que así sea. Hacemos la ofrenda del pan. tu paz.
Orad, hermano, mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de salvación. Acoge en tu bondad a nuestro hermano Luis Humberto Fajardo Gómez, por quien celebramos esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Jerónimo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la protege con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y los santos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Santo, Santo, Hosana. Santo, Santo, Hosana. Hosana, hey, Hosana, hey. Hosana, Cristo Jesús. Hosana, hey, Hosana, hey. Hosana, Cristo Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida, santificas todo y congrega a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique tu mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de tu Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, comendamos a nuestro hermano Luis Humberto Fajardo Gómez, por quien celebramos esta Eucaristía. Y a nuestros demás hermanos difuntos, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles al Señor, pidiéndole a Él que nos conceda su Espíritu para ser sus testigos, y encomendando todas las intenciones de la familia Fajardo, oremos como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Cristo Jesús, nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, No soy no digno de hay que entres entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Pidan al dueño del
que envíe más obreros a la mies. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El reino de Dios está cerca, a todos anunciará. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Es hermoso ver bajar de la montaña los pies del mensajero de la paz. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual. Tan cerca de tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Acción de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llagas escóndeme. Permitas que me separe de ti. Del enemigo malo defiéndeme. A la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos junto la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte una vez más. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Los dones sagrados que hemos recibido en las celebraciones jubilosas de San Jerónimo animen, Señor, los corazones de tus fieles, para que, dedicados a la sagrada doctrina, conozcan lo que deben seguir y, siguiéndolo, alcancen la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz Nuestro hermano Luis Humberto Fajardo Gómez y demás hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre misericordioso, dígnate bendecir a cada uno de tus hijos. Bendícelos con el pan de cada día, con el trabajo, con la salud, con el bienestar. Bendice a los esposos en su fidelidad y unión. Bendice también los enfermos, concede la salud y el bienestar. Bendice a los niños y jóvenes para que se afiancen cada día más de ti. Bendice todos los objetos de piedad que ellos portan, el agua, los velones, los escapularios, las imágenes, las novenas, para quienes los utilicen con fe y veneración, alcancen de ti tu misericordia y protección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Con el socorro de María podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz tarde para todos. Gracias. Desde pequeña ya te gustaba pararte a escuchar la voz que hablaba en el silencio del Dios de Abraham. Tu alma de niña se fue llenando hasta rebosar.
que un día Dios germinaba hecho humanidad. Regocíjate, oh llena de gracia, amada de Yahvé. A Dios has robado con tu sencillez. Bendita eres tú,